Mariana Mora, va a ser nuestra segunda conferencista magistral. Yo le voy a dar la palabra a la doctora Elena Lazos para que haga la presentación. Al finalizar de la presentación de Mariana, la doctora va a tomar unos minutos, la doctora Lazos va a tomar unos minutos para hacer una reflexión, ¿sí?, sobre la presentación que hizo en relación con este contexto particular, con esta reunión que tenemos, con este esfuerzo universitario en el que estamos todos involucrados de transitar hacia la sustentabilidad, etc. Y luego vamos a dar oportunidad a que Mariana responda las preguntas que le hagan llegar a través de las tarjetas. ¿De acuerdo? Entonces, pues sin más preámbulo, le agradezco mucho a Mariana su participación, estamos muy contentos, y le damos la palabra a Elena, que ya te estamos viendo, Elena, así es que, pues, adelante. Muchísimas gracias, Manolo, muchísimas gracias a todos los que hicieron posible esta transmisión. Y pues siento mucho no estar ahí con ustedes para compartir y para reflexionar juntos, ¿no?, en distintos espacios y momentos, pero bueno, ando como profesora invitada en Oxford y ahora me toca estar por acá. Pero me da muchísimo gusto en este momento presentar a la doctora Mariana Mora Bayo. Y pues la primera pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué invitar a Mariana Mora, ¿no?, antropóloga, a un congreso de sustentabilidades? Pero además de su excelente recorrido académico, ¿no?, ella es investigadora del CIESAS, un doctorado de antropología por la Universidad de Texas en Austin y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad de Stanford, pues porque sus temas de investigación incluyen ejes fundamentales para entender y construir caminos y veredas hacia sustentabilidades alternativas. Es decir, ella hace todo un análisis de movimientos sociales y de la formación del Estado, de la decolonialidad, desde la antropología política, a partir de reflexiones sobre género y procesos de racialización y de violencia. Y por ello, justo cuando me invitaron a participar en la coordinación académica del Congreso, ¿no?, con Manolo y con Leti Merino, pues acabábamos en Arresto de leer el libro Política Kushlejan, Autonomía Indígena, Estado Racial e Investigación Descolonizante en Comunidades Zapatistas, que se publicó en el 2018. Y que no solamente nos impactó por haber recibido una mención honorífica de mejor libro por la American Anthropological Association, ¿no?, de la Latin American Academy of Anthropology, sino por el contenido, el nivel de las reflexiones de un movimiento tan importante en México que marcó el devenir de muchos pueblos originarios en América Latina. El antes y después del movimiento zapatista en enero de 1994 grabó realmente un parteaguas en nuestra historia. Remarcó que las estadísticas del ser indio cambiaran, imprimió un cambio y una transformación social, cultural y política del ser indio. Nos caracterizó una nueva era de esperanza. Es decir, que si nos cruzamos de brazos, seremos cómplices de un sistema que ha legitimado la muerte silenciosa. Creo que ustedes reconocen esa frase. U otros vientos empezarán a soplar respuestas y esperanzas. Así que no podemos olvidar, ¿no?, este anuncio a la llegada de la zona norte en el territorio zapatista que decía: se prohíbe estrictamente el tráfico de armas, siembra y consumo de drogas, venta ilegal de madera, no a la destrucción de la naturaleza. Está usted en el territorio zapatista en rebeldía, aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. Y no de estos conceptos hablamos en sustentabilidades, sobre violencias, sobre conflictos socioambientales, sobre vulnerabilidades, destrucción de la naturaleza, rebeldía, gobernanza. Y así como la comandante Ramona nos transmitió, nosotras de por sí ya estábamos muertas, no contábamos para nada. Ahora hay mujeres que no dejan que las humillen, no más por ser mujeres, sino que se organizan y luchan por el respeto que merecen como mujeres que son. No nos dejen solas. Así que creo que la famosa pintura de Beatriz Aurora, ¿no?, de otro mundo es posible, de un mundo donde quepan todos los mundos, pues abre, ¿no?, la conferencia de Mariana, y por ello pensé que Mariana trajera, ¿no?, al Congreso reflexiones desde otras inspiraciones ontológicas y epistemológicas, como los feminismos decoloniales, los derechos de los pueblos indígenas, las políticas de descolonización, racismos y desigualdades de género desde sus vivencias con el zapatismo.
Además, es coordinadora del libro Luchas Muy Otras, Zapatismo y Autonomía en Comunidades Indígenas de Chiapas, publicada en el 2011, autora de diversas publicaciones, y su proyecto de investigación más reciente es sobre violencias múltiples, racismo y sentidos de justicia en la región de la costa, montaña y Guerrero. Ha recibido además distintos reconocimientos, incluyendo el de Académica Eminente de Latinoamérica, el Centro proyectado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Florida del 2022. Entonces, pues yo con esto le dejo la palabra a la doctora Mariana Mora y le agradezco mucho su participación y esperemos que podamos reflexionar conjuntamente. Gracias, Mariana. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, ya no estás en la pantalla, pero me estás escuchando, ¿verdad? ¿Sí? Nomás para confirmar. Bueno. Sí, perdón, sí. Ok, muy bien. Me da un gusto enorme estar aquí con ustedes. Agradezco profundamente la invitación, Elena, y a todos los demás organizadores y organizadoras de este congreso. Entiendo que es el primero de sustentabilidad. Y me parece que es una gran oportunidad para dialogar entre disciplinas, entre formas de pensamiento, entre interrogantes y preguntas y reflexiones críticas. Entonces, el título de mi ponencia, que no se ve muy bien ahí, pero la voy a leer, que es una palabra tzotzil, que se llama Cantayalu Quinal, los cuidados de la vida existencia en la autonomía zapatista. Y para empezar, quiero explicar un poco el sentido de las diferentes palabras. Cantayel se refiere a los cuidados, a cuidarnos, al respeto entre los humanos y entre humanos y los territorios que habitamos y de los que somos parte. Lum Quinal, Lum es tierra y Quinal también, entonces es como un tipo de la relación entre la tierra del territorio, entendiendo el territorio como parte de un todo, ¿no? Entonces sí es la tierra, pero también es el entorno, también son los espíritus, también son los ancestros. Entonces, ¿cómo pensamos en los cuidados de ese todo, de esa tierra, de ese territorio? Es un poco en lo que me voy a centrar. Pero antes de empezar mi ponencia, quisiera compartirles un poco el tipo de preguntas que me he estado haciendo y que tienen que ver con los temas vinculados a los debates sobre la sustentabilidad. Debo reconocer que cuando escuché que la mayoría son biólogas y biólogos o vienen más de las ciencias naturales, dije, a ver cómo van a entender lo que quiero plantear como antropóloga. Como dijo Elena, respecto a diferentes ontologías, epistemologías. Y al mismo tiempo siento que sí tiene mucho que ver porque entiendo que el afán de este congreso es empezar a trazar diálogos entre disciplinas y al mismo tiempo interrogar, cuestionar y generar otro tipo de conceptos. Porque bueno, nos encontramos con una crisis y esa crisis es múltiple, como fue un poco la presentación de Brigitte Baptiste ayer, que ha sido provocado por regímenes climáticos, ¿no? Provocados por las actividades humanas. Y si algo tengo claro es que los conceptos e ideas que usamos para nombrar la crisis en la que nos encontramos, o las múltiples crisis en las que nos encontramos, y que son producto de las condiciones que detonaron esas crisis, esos conceptos para nombrar no son lo suficientes para salir, para transitar y transformar las crisis en las que nos encontramos. Es decir, tenemos que producir otros conceptos, y no conceptos solamente en un aspecto netamente teórico como un ejercicio intelectual, sino porque los conceptos nos permiten vislumbrar otros horizontes y caminar entre esos horizontes, ¿no? Un concepto se dota de sentido porque son las acciones que le dan sentido a ese concepto, y al mismo tiempo el concepto nos invita y nos promueve, nos impulsa a caminar de otro modo. Entonces mi propósito en la charla que les voy a dar hoy es repensar esos conceptos, ¿no? ¿Qué tiene que ver la sustentabilidad con los cuidados, por ejemplo?
ejemplo, que tiene que ver con lo que yo estoy proponiendo, que son las condiciones que sostienen la vida, existencia de otro modo. Y entonces, para mí ese compartir de las palabras, ese diálogo que es el propósito de este congreso, tiene un elemento profundamente político, ¿no? Justo porque tenemos que producir otros conocimientos, producir otro tipo de conceptos que nos van a ayudar a transitar y a atravesar este tipo de crisis hacia la sustentabilidad. Y también porque es un ejercicio profundamente pedagógico, cómo dialogamos, ¿no? No porque yo estoy dando una conferencia magistral, sino porque yo estoy aquí como parte de un diálogo mucho más integral y más profundo, y que la idea es que todo el mundo salgamos de aquí pensando nuestras actividades y pensando el mundo ligeramente de otro modo. Entonces, para mí, en mi trabajo como antropóloga, trabajo mucho la política de la escucha, ¿no? ¿Cómo escuchamos? Que no es un asunto menor, parece fácil. Escuchamos porque, bueno, tenemos oídos que nos permiten escuchar. Pero lo que yo propongo es que la política de la escucha no es algo dado, o sea, es decir, requiere de un entrenamiento constante, implica estar constantemente afinando el oído y preguntarnos todo el tiempo qué es lo que estamos escuchando. Si eso que está en primer plano quizás, o sea, la inercia con la cual estamos entendiendo y nombrando los problemas, quizás oculta otras acústicas que están hablando en distintos decibeles. Y quizás si es así, entonces esos otros sonidos que parecen ser simplemente sonidos ambientales o una acústica de fondo, quizás es ahí donde tenemos que prestar atención. Y prestar atención no para encontrar la receta, a lo mejor la receta está en lo que no estás escuchando hasta ahora, sino porque ahí quizás nos podemos hacer otro tipo de preguntas y aprender a caminar detrás de las respuestas de otra forma. Es esa forma de accionar, lo que yo considero que nos puede llevar hacia transformaciones profundas. Como dijo Elena ahorita en su presentación, yo trabajo actualmente en Guerrero, trabajo en un proyecto de mujeres ñomdá, mepa, nasabi, nahua y mujeres afro-mexicanas que están entendiendo el tipo de violencias que se imprimen en el cuerpo y en el territorio, en esta relación cuerpo y territorio, para entender otro tipo de sentidos de justicia y hacerle exigencias al Estado. También estaba acompañando a los papás y a las mamás de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y al mismo tiempo hago peritajes sobre luchas territoriales de los pueblos originarios. En fin, estoy un poquito en muchas cosas, pero sí quiero señalar la razón por la que regreso al zapatismo, que a finales de este año, bueno, 1 de enero del que sigue, van a ser 30 años desde el levantamiento, y regreso a las prácticas cotidianas del ejercicio de la autonomía indígena maya zapatista, Tzeltal, Tzotzil, Tojolabal, Chol, porque fue mi formación principal. Es decir, ahí en los años que estuve acompañando a los municipios autónomos por medio de talleres de educación popular, sobre todo con mujeres, ahí siento que aprendí más que los títulos universitarios y todo eso. Ahí es donde aprendí a escuchar, ahí es donde aprendí a hacer preguntas, a preguntarme qué es lo que debo preguntar y a elaborar una ética política que me lleva a interactuar en mis diferentes proyectos de investigación y de compromisos políticos. Entonces regreso a Chiapas por eso, porque siento que hay elementos ahí que nos están hablando no solo sobre lo que sucedió hace 30 años o los primeros 10, 15 años del proyecto de los municipios autónomos y de los caracoles, sino para entender las crisis, las violencias múltiples, las violencias extremas y las violencias lentas, ¿no? Ese envenenamiento constante de los ríos, de las tierras, del aire, de otro modo. Y al mismo tiempo ya hay pistas para ver cómo transitamos por ahí. Para mí, eso es lo que hacen los grandes movimientos sociales.
son capaces de interpelar de manera simultánea distintas temporalidades. Es decir, un movimiento del tamaño del zapatismo es capaz de resonar más allá de las condiciones históricas que le dieron vida y al mismo tiempo sacuden esas mismas condiciones históricas. Es decir, surge el levantamiento cuando se estaba por entrar en vigor el TLC. Estábamos hablando mucho del neoliberalismo, la privatización de las tierras por medio de las reformas del artículo 27, y el zapatismo en ese momento concreto actuó frente a esas condiciones muy inmediatas y al mismo tiempo 30 años después sigue hablando, sigue preguntando, sigue caminando y nos permite, si ponemos el oído y nos detenemos a escuchar, permite interrogar estas condiciones históricas. Está hablando más allá de los 80s y 90s, que fue cuando surgió el movimiento. Entonces ahí, de nuevo en mi ponencia, me enfatizo mucho esta tarea de escuchar. Escuchar un movimiento y al mismo tiempo, como dije al inicio de esta presentación inicial, de reentrenar el oído a fijarse en lo que parece ser un asunto menor o un simple sonido de ambiente. Entonces por ahí es donde voy a empezar. Y voy a empezar con no sé si algunas de ustedes fueron al Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan en el 2018. ¿Alguien aquí? Sí, ok. Pues me voy a referir a ese evento. Y voy a estar leyendo y voy a estar platicando. Y de nuevo creo que hay unas tarjetitas por si tienen preguntas. De nuevo, el desafío es vincular la antropología con los debates de la sustentabilidad y el zapatismo sobre esos debates. Entonces, si se les van ocurriendo preguntas o reflexiones a lo largo de mi plática, por favor anoten, no esperen hasta el final, sino vayan anotando para poder tener un diálogo. Entonces dirijo, como ven aquí en la imagen, dirijo nuestra atención hacia un elemento aparentemente menor dentro de un evento significante, que es el Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, que se celebró los primeros días de marzo del 2018 y reunió a más de 8,000 mujeres de distintas regiones de México y del mundo en el municipio autónomo zapatista 17 de noviembre, que es un municipio donde he estado trabajando desde los 90. Esta ocasión fue la primera vez que comunidades zapatistas convocaron un encuentro exclusivamente de mujeres dentro de su territorio. Y yo fui al encuentro porque quería observar qué se estaba enfatizando en el encuentro, cómo se estaba expresando y qué forma nos permite imaginar otras formas de accionar colectivamente contra las biodesposiciones actuales. Y aquí quiero explicar a qué me refiero por biodesposiciones. ¿No? Me refiero a maquinarias de poder que extraen la energía vital de las personas y de sus geografías socionaturales y que encuentran algunas de sus expresiones más crueles en los feminicidios, en las desapariciones forzadas y en las afectaciones socioambientales como la minería y los megaproyectos de desarrollo. Entonces aquí quiero enfatizar que esta parte hablamos mucho del extractivismo, ¿no? Y el extractivismo lo tendemos a asociar al medio ambiente, a los recursos naturales, a los territorios, y yo pienso que también hay una extracción que va más allá, que también vincula a los humanos, ¿no? O sea, estoy intentando no hacer esta separación humano-naturaleza. Eso es parte de lo que a veces impide que la antropología habla con la biología, sino más bien entender que la extracción, las políticas extractivistas, también se ven reflejadas en nuestros cuerpos, en esa extracción de la fuerza vital. Cuando uno tiene que producir y producir, nos están extrayendo la energía vital de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. Entonces las políticas extractivistas no se reducen al medio ambiente, ¿no? Es la relación entre humanos y el medio ambiente de los no humanos. El encuentro fue uno de los últimos eventos masivos que se realizaron en territorio rebelde antes de la pandemia del COVID-19 y antes que los cárteles del narcotráfico y otros grupos armados se disputaran regiones enteras en Chiapas, lo que le agregaría una capa adicional de temores y de inseguridad para la población. Y yo sé que aquí en Morelia saben de lo que estoy hablando.
Se llevó a cabo en el recinto que desde 2007 hospeda los edificios del gobierno autónomo, incluyendo las sedes de las comisiones de justicia, de agricultura, de educación y de salud. En lugar de las actividades usuales, en esta ocasión, las anfitrionas, que fueron mujeres zapatistas, Tzeltal, Tzotzil, Tojolabal y Chol, montaron comedores y cafeterías para ofrecer diversos guisos y bebidas. Transformaron los edificios en dormitorios y se encargaron de resolver todo asunto técnico y logístico. Nosotras, las que llegamos, extendimos lonas de plástico en el piso, sacamos las colchonetas, acomodamos nuestros sacos de dormir o cobijas, junto con nuestras pertenencias. Sobre las fogatas al aire libre calentaban ollas de café, té de limón, frijoles y arroz. Otras llevaban estufas portátiles para servir guisos de distintos tipos, incluyendo caldos de pollo, picadillo de carne y huevos revueltos con nopal. La comida era tan solo una parte de las actividades que le dan sustento y que sostenían al evento, ¿no? Y aquí voy a estar enfatizando sustento y lo que sostiene como las palabras raíz de sustentabilidad, ¿no? Para imaginar cómo, hacia dónde tenemos que fijar esas relaciones entre humanos y con los no humanos, que sostienen, que da sustento. Dentro del recinto, mujeres de Tzeltal, Tzotzil, Tojolabal y Chol resolvieron todo, los asuntos técnicos del sistema eléctrico, la ampliación del sonido en el templete, la limpieza de las letrinas y las regaderas, y acondicionaron todos los espacios para las charlas, los talleres, las expresiones artísticas, los performances y mesas de debate. En el encuentro participaron madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa, junto con madres de otras víctimas de violencia extrema, incluyendo a Araceli Osorio, la madre de Lesbi, estudiante de la UNAM, víctima de feminicidio en el 2017. También estuvieron presentes feministas comunitarias de los pueblos originarios, tal como Lorena Cabral, mujer xinca de Guatemala, que quizás algunas ubican, y la lideresa mapuche Moira Millán de Argentina, quienes luchan incansablemente contra las violencias feminicidias a la par de las disposiciones territoriales de sus pueblos. Entonces, de nuevo, esta parte del extractivismo de la fuerza vital es de los cuerpos y es del territorio. Además, estuvieron en el intercambio intelectuales descoloniales como la feminista negra queer, Ochi Furiel, junto con otras mujeres activistas y lideresas de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y de pueblos sin país o de varios países como Kurdistán y Palestina. Quien estuvo presente no es un asunto menor. La autonomía se expresa no solo desde lo que sucede al interior de las comunidades y regiones de los pueblos originarios, es decir, las formas de ejercer la libre determinación, de diseñar e implementar sistemas propios de gobierno, de impulsar modelos de desarrollo alternativos, sino también se expresa hacia lo que aparente ser externo, es decir, las pautas y la ética política que establecen las condiciones de intercambio y de interacción con personas invitadas a ser huéspedes en su territorio. ¿Qué se está tratando de gestar en estas relaciones? No solo como pueblo maya tzeltal y Tojolabal, sino con la gente que ellos llaman los kashlanes, la gente de afuera. De eso se trata la autonomía. No es un aislamiento, es establecer las condiciones para aprender a interactuar de otro modo entre personas, con el territorio, con geografías socionaturales, y eso a su vez le obliga al Estado a modificar sus formas de ser y también las lógicas del capital. Entonces, en ese sentido, para mí la autonomía zapatista es un ejercicio político constante por definir los términos de las relaciones intersubjetivas y las interacciones socionaturales al margen del Estado. Y eso obliga al Estado a cambiar. Y entonces aquí voy a estar haciendo unas pequeñas pestañitas o pausas y decir, aquí hay algo que tiene que ver con sustentabilidad. Entonces quiero, y voy a estar haciendo, no señalar de qué se trata y cómo es el vínculo, sino más bien el vínculo por medio de las preguntas, ¿no? de reflexiones críticas. Y frente a lo que acabo de decir, que es la autonomía, me surgen temas que están directamente vinculados a la sustentabilidad. ¿Cómo se gestan esas interacciones entre diferentes grupos sociales que existen en relaciones desiguales? ¿Cómo se gestan esas interacciones con la tierra, con los recursos naturales, con la naturaleza, ¿no? ¿A partir de qué prioridades? ¿Cómo se modifican esas interacciones entre comunidades, entre la naturaleza o entre los humanos y los no humanos? ¿Y dónde está el papel de las y los ancestros y de los espíritus?
Durante los días del encuentro, por donde caminaba y observaba charlas, proyecciones documentales, eventos culturales, talleres, es decir, era un remolino de actividades. Pero con este afán con el que inicié mi charla, de que podría hablar del evento más destacado o de la charla que más me impactó, pero más bien con este afán de escuchar lo que parece ser un simple sonido de fondo o sonido de ambiente, ahí es donde voy a dirigir nuestra atención. Me detuve en un pequeño detalle que me ayudó a entender mejor el significado de la autonomía zapatista. Y eso tiene que ver con la forma en que la capitana insurgente de Infantería Aérea, figura de mando de la estructura político-militar del EZ, cómo fue que ella dio la bienvenida. O sea, parece ser un asunto menor. La bienvenida es lo que se hace antes de empezar el corazón de las cosas, ¿no? Inició refiriéndose a las condiciones necesarias para asegurar que el encuentro fuera un espacio en la que todas se sintieran cuidadas. Explicó que están al pendiente las mujeres insurgentas, como se refieren a mujeres dentro de la estructura político-militar del EZ, cuya tarea principal consiste en vigilar los límites del recinto. Además, y aquí la voy a estar citando, hay compañeras promotoras de salud y algunas doctoras. Entonces, si alguien se enferma o se siente mal, basta que nos digan a cualquiera de nosotras y rápido avisamos para que atiendan las promotoras y, si es necesario, revise las doctoras. Hay también compañeras coordinadoras, técnicas de sonido, de la luz, si es que se va, de la higiene, de la basura y de los baños. Para que estas compañeras también puedan participar en el encuentro, pues les pedimos que cuiden de la basura, de la higiene, de los baños. Hoy somos muchas, pero es como si fuéramos una sola para recibirlas y que se sientan lo mejor que se pueda, según nuestras condiciones. Sus palabras se podrían entender como una información logística que debe comunicarle toda anfitriona o anfitriona a un público participante. Son los detalles que generalmente se dicen al final de un acto de bienvenida, después de las explicaciones acerca de los objetivos del encuentro, los antecedentes que posibilitaron su realización. Bajo ese formato más convencional, ¿no? Y podemos pensar aquí, yo podría estar dándoles la bienvenida y después de explicar cómo se dio el congreso, quiénes lo organizaron, qué se espera, les digo, ay, los baños están por allá y el cafecito va a ser esta hora, ¿no? Eso se da hasta el final. Y bajo ese formato más convencional, la logística es simple y sencillamente la infraestructura que posibilita la realización del corazón del evento político. Es decir, las participaciones verbales y las tomas de decisión sobre las acciones a emprender tras acuerdos establecidos en común. Pero en esta ocasión, la capitana Erika inicia el evento con una descripción de los cuidados, no por una simple inversión del orden de dar una bienvenida, sino porque el cuidado es un aspecto indispensable del encuentro mismo. Es decir, los asuntos de la logística, y son cuestiones tan indispensables, por ejemplo, dónde se encuentran las letrinas, quién las va a limpiar, no son la infraestructura que permite que el encuentro se lleve a cabo, sino son un elemento intrínseco del evento mismo. Las tareas operativas, en lugar de ser lo que posibilita la participación política, son elementos inmanentes de lo político. El mensaje, para mí, es contundente. El compartir de la palabra es inseparable de la preparación y goce de la comida. El intercambio está ligado a asegurar la limpieza de los espacios. Luchar por condiciones que posibilitan la vida existencia se aterrizan en acciones que generan un cuidado colectivo e interdependiente. En ese sentido, quisiera enfatizar que la inversión del orden del discurso de bienvenida de la capitana Erika es un reflejo de la importancia que tienen los cuidados colectivos, es decir, toda actividad que permite reproducir la vida existencia en común, en colectivo. Y no se trata solo de comunidades, ¿no? Es también entre nosotros y nosotras. Es el ejercicio cotidiano de la autonomía. Estos cuidados forman parte de una ética política de la autonomía zapatista que asienta las bases de interacción con los huéspedes en un territorio maya. Son ejercicios micropolíticos, o sea, esa política a baja escala, no de las grandes marchas, y enfatizo micropolítica en este afán de vamos a escuchar el sonido de ambiente, no la acústica de fondo y no lo que está en el centro. Es lo que son ejercicios micropolíticos que reflejan el tipo de interacciones intersubjetivas que posibilitan transformaciones posibles, profundas, cuando el sostén, regreso nuevamente a lo que sostiene y lo que da sustento,
de la vida colectiva, en lugar de la producción y de lo productivo, se encuentra en el centro de la acción. Y voy a estar desmenuzando reflexiones entre los cuidados, es decir, todas las actividades de reproducción social de una vida o socio-natural de una vida, en relación y en contraste a lo productivo, a la producción. Esta insistencia sutil pero enfática interpela sobre todo a personas que han sido desplazadas al margen de la comunidad política estatal. Recuerdan que hablé de las madres de Ayotzinapa, que hablé de madres de mujeres víctimas de feminicidio. Son personas que han sido desplazadas, no que están al margen de la comunidad política estatal, sino que han sido sistemáticamente desplazadas, incluyendo pueblos originarios en lucha, colectivas de mujeres afrodescendientes, colectivos de víctimas de feminicidios y desaparición forzada, y las defensoras que luchan por su territorio. Para estas actoras, la participación política está atravesada y severamente limitada por diversas exclusiones raciales, étnicas, de clase y de género, por traumas intergeneracionales, por múltiples violencias físicas, estructurales, por estas muertes violentas y las muertes lentas de las que hablé, ¿no? El envenenamiento de los ríos, la acumulación de pesticidas en el cuerpo, la contaminación de las tierras por la industria minera, todo lo que hace la vida existencia insostenible. Ser las anfitrionas de actores al margen de la comunidad política estatal implica asegurar condiciones de cuidado colectiva para ellas y ellos y ellas. Es decir, es algo que permite alimentar las relaciones socionaturales y darle sustento a lo que nos sostiene. De nuevo ahí hablando de sustentabilidad. Entonces, de ser así, todo debe, y aquí voy a hacer una segunda pausa para ver qué tiene que ver un detalle que parece tan menor, ¿no? Como la capitana Erika hablando de la logística antes de explicar los objetivos del encuentro, ¿qué tiene que ver con la sustentabilidad? Y ahí se me hace que cuando se cuestiona, se coloca en el centro los temas de los cuidados, ¿no? Y cuidados, y lo voy a estar hablando un poquito más adelante, cuidados no me refiero a una tarea feminizada, ¿no? Que es a cargo solo de mujeres, sino las tareas que permiten sostener. Ahí estás haciendo una crítica, considero, fundamental a las estructuras de un poder que es colonial, que es antipatriarcal, bueno, que es patriarcal y que es racista. Entonces, me voy a ir explicando. Cuando subsumimos lo político a la aparente infraestructura o elevamos la noción de infraestructura a una expresión esencial de lo político, eso genera, y lo estoy colocando aquí para debatir, fisura la dicotomía occidental liberal masculinizante que separa lo productivo. En este caso lo productivo era la participación política, ¿no? Eso es el corazón de lo reproductivo, en este caso los cuidados. Y eso tiene implicaciones muy importantes para los debates y las discusiones que nos reúnen aquí. De hecho, esta división entre lo productivo y lo reproductivo ha sido como parte del papel de las lógicas del capital y las implicaciones que ha creado para producir condiciones insostenibles. Eso es algo que ha sido una aportación muy importante de las feministas marxistas de hace 50 años, ¿no? No sé si ubican un poco estos debates, entonces lo quiero explicar. Lo que estas feministas marxistas decían que las actividades asociadas a los cuidados, ¿no? La crianza de los hijos, la limpieza del hogar, la administración de las necesidades de una unidad familiar, la atención a los enfermos, incluso ser maestras, son tareas de reproducción social. Y eso, dicen o han dicho las feministas marxistas, se reduce al ámbito privado y se separa de lo público. Entonces, en una crítica a las lógicas del capital, lo que dicen es que el hombre, ¿no? en un esquema heteronormativo muy clásico, el hombre puede salir a trabajar a la fábrica y a ser explotado porque tiene a la mujer que está sosteniendo la casa, ¿no? Que se dedica a todas las tareas del cuidado. Entonces, el capitalismo se sostiene invisibilizando esas tareas y también se recarga en esas tareas para poder explotar al trabajador, ¿no? Al obrero. Lo estoy diciendo en términos muy clásicos.
Y después otras feministas marxistas dijeron que trasladaron esta misma crítica a una relación entre las políticas de la agricultura de autoconsumo y la agroindustria, ¿no? La agroindustria puede explotar al campesino porque hay pequeñas parcelas que están produciendo solo el maíz en la milpa, que creo que hay que cuestionar, ¿no? Pero quiero señalar que ha habido mucha reflexión respecto a cómo se relegan los cuidados para fomentar la producción en ese sentido de explotación, de extracción de la fuerza vital de los cuerpos y los territorios. Y más recientemente, otras feministas descoloniales, de los pueblos originarios, afrodescendientes, han cuestionado mucho esta dicotomía, porque dicen, bueno, está muy bien lo que están criticando estas feministas marxistas, pero los cuidados no se reducen a este esquema liberal de lo público y lo privado y de lo productivo y reproductivo. Cuando vas a la milpa y estás cultivando la tierra, es una actividad de cuidado y no se reduce solamente a las mujeres. Vas al bosque, toda la familia puede ir al bosque. Entonces hay que pensar en este papel de los cuidados más allá de esta separación público-privado, ¿no? Entonces algunas, y aquí por si tienen interés, hay todo el grupo que está en Puebla, como Raquel Gutiérrez y Nina, hablan de los cuidados que sostienen lo común. También hay intelectuales indígenas como Gladys Tzutzul y Yasnaya Aguilar, que hablan de los cuidados desde la comunalidad. Antropólogos muy famosos colombianos como Arturo Escobar habla de cómo los cuidados permiten tejer redes de vida, ¿no? Y creo que ahí hay un vínculo muy claro con temas de sustentabilidad. Y también como parte de una ética basada en la hospitalidad, lo que permite convivir entre todos y todas. Dichos impulsos a su vez asientan la afirmación de, en lugar de lo productivo, la vida no se basa en relaciones mercantiles y tiene una esencia que no es sutil. Y ahí les recomiendo mucho un intelectual de los pueblos originarios de Brasil, Ailton Krenak, que tiene un libro que dice así: la vida no es útil, ¿no? Si fuera útil, entonces hay algo que hay un valor y un desvalor, pero la vida es existir. Entonces, ¿qué sucede cuando colocas la existencia y la posibilidad de una existencia, no yo como individuo, sino en colectivo, en el centro de la reflexión? Entonces, con este recuento, lo que quiero señalar es que cuando las mujeres zapatistas hablan a través de la capitana Erika, hablan primero sobre los cuidados como un elemento fundamental de lo político, de lo que permite trazar estas relaciones socionaturales de una manera distinta. Nos están invitando a pensar los cuidados como una expresión indispensable de la participación política y como una ética desde la cual se tejen relaciones socioafectivas con otros actores desde un territorio autónomo y que al mismo tiempo eso crea territorio. Entonces, aquí vamos a hablar del territorio. Entonces, de nuevo, otra pausa que tiene que ver eso con la sustentabilidad. Nos invito a pensar que actividades y acciones que se relegan al escenario o a la infraestructura quizás pueden ser en realidad los que nos dan claves, lo que nos dan pistas para trazar otras formas de accionar, ¿no? De nuevo, se trata de ver qué es lo que sostiene la vida, que a veces nos referimos a lo que sostiene la vida como los recursos naturales, la tierra, el aire, el agua, los alimentos, la producción agrícola, o el trabajo agrícola, los cultivos, ¿no? Y que a veces todo eso que nos permite sostener que existimos ahorita, en este momento, en este planeta Tierra, se convierte como la infraestructura para la producción, ¿no? La extracción de los recursos naturales, la sobreproducción agrícola, que tiene que ver con las ganancias para el trabajo y para producir cosas, ¿no? Incluyendo la producción académica.
Entonces, ¿qué sucede si en lugar de esa dicotomía, ¿no?, lo productivo y la infraestructura que posibilita producir, qué sucede si más bien esa cosa que consideramos infraestructura se coloca en el centro? Y aquí ahora me voy a ir refiriendo a los procesos de autonomía zapatista. Y les voy a dar un ejemplo. O sea, los que conocen el zapatismo, y Elena hizo referencia ahorita en su presentación, solemos pensar que mucho de la autonomía zapatista, que uno de los conceptos clave es el mandar obedeciendo, ¿no? Y me imagino que muchos lo conocen, ¿no?, como parte del ejercicio de tomas de decisiones en las asambleas. Pero si tomamos en serio el énfasis puesto en las actividades de cuidado colectivo, tal como enfatizó la capitana Erika en el encuentro de mujeres, quizás es necesario cuestionar el sobrepeso otorgado a las relaciones establecidas entre figuras de autoridad, o sea, todo lo que podemos hablar como gobernanza autonómica, y los demás integrantes de la comunidad de la asamblea. Porque si privilegiamos que la autonomía, el corazón de la autonomía, es el mandar obedeciendo y es esta toma de decisiones, quizás estamos corriendo el riesgo de colocar las actividades que sostienen la vida existencia al rango de la infraestructura que posibilita tomar esas decisiones. Ahí creo que estaba escuchando mucho hoy en la mañana y ayer respecto al concepto de gobernanza, ¿no? Entonces, y el papel de tomadores de decisión. Entonces quizás ahí hay una clave de hacia dónde colocas esas tomas de decisiones, para qué, con qué, y cómo a lo mejor lo que posibilita tomar decisiones sucede porque lo que sostiene la vida queda abajo. Quizás el sentido de la autonomía, y lo pongo como una pregunta, se teje sobre todo por medio de los vínculos restablecidos con una de las principales esferas que le ofrecen sustento y que la sostienen, es decir, la simbiosis entre el maíz, el ixín, en Tzeltal, en la milpa, con integrantes de comunidad zapatista. No es que los espacios de deliberaciones que derivan en acuerdos no sean importantes, sino que estos adquieren relevancia cuando pasan por la milpa, atraviesan la milpa y revitalizan el florecimiento de la vida existencia. Este tejido es lo que arroja los dispositivos coloniales que rigen el funcionamiento del Estado mexicano y cuyo motor se basa en la extracción de esa fuerza vital de la tierra y de los seres que en ella habitamos. Entonces ahora me voy a referir, por eso tengo la foto, yo me distraigo mucho con las presentaciones de PowerPoint, entonces van a ver 4 fotos en mi charla, pero me voy a referir a esos procesos de autonomía en relación con el ixín, con el maíz en la milpa. De nuevo parece algo muy obvio, ¿no? Todos comemos tortilla, pero si regresamos a eso que parece ser la infraestructura y lo que parece ser el sonido de ambiente, a lo mejor ahí hay claves, ¿no?, de pistas de lo que tenemos que priorizar y colocar más por encima. Nomás para recordarles, ¿no?, ya les dije, el levantamiento fue hace casi 30 años y justo cuando el EZ estaba en los diálogos de paz con el gobierno federal y porque no confiaba en el Estado mexicano, decide, bueno, si estamos negociando y hay un acuerdo, el acuerdo, la palabra, es igual que la implementación. No tenemos que esperar hasta que haya reformas constitucionales, entonces vamos a ejercer nuestro derecho a la autonomía porque ya lo acordamos, ¿no? Y entonces en ese momento comunidades, principalmente en las cañadas, pero también en los altos, bajan a las tierras fértiles que habían estado en manos de los finqueros, las toman, se establecen ahí y fundan 38 municipios autónomos que al principio estaban agrupados en 5 centros político-administrativos regionales que conocíamos entre el 96 al 2003 como Aguascalientes y después se transformaron en caracoles, que es lo que solemos escuchar más ahora. En el 2019 a este primer agrupamiento de municipios se sumaron 11 centros autónomos adicionales. En este proceso de autonomía lo que se da es una redistribución de tierras que familias mestizas de la clase terrateniente local habían ocupado desde mediados del siglo XIX, lo que en diversas ocasiones implicó el desplazamiento de asentamientos Tzeltal y Topolabal, de los territorios originales, ¿no?, del pueblo Tzeltal y Topolabal. A partir de lo que las bases de apoyo se refieren por la recuperación de las tierras, de las cuales sus antepasados habían sido despojados,
inician procesos densificados que describo como procesos de reterritorialización. A veces pensamos que el territorio es algo ya dado, ¿no? Y además es la geografía sobre la cual caminamos, es el territorio, y de hecho lo puedes marcar en un mapa. Pero, ¿qué es el territorio? ¿Cómo uno es parte de ese territorio? Es algo que es muy dinámico, que no es algo dado, es algo que siempre se está construyendo. Entonces, por ejemplo, en el encuentro de mujeres en el 2018, ese encuentro se llevó a cabo en las tierras recuperadas por comunidades Celtal y Tojolabal, en los terrenos que antes rodeaban la Casa Grande de la finca Buenavista, que perteneció a uno de los principales finqueros en la cañada de Altamirano. Entonces, quiero ver cómo la autonomía crea condiciones de reterritorialización que permiten trazar nuevamente. Para mí, entender el territorio es eso: cómo me vinculo con la tierra, cómo me vinculo con los árboles, con el bosque, cómo como colectivo nos estamos asociando, interrelacionando con la naturaleza, ¿no? Esas acciones constantes, ese caminar en el bosque, ese caminar en las milpas, todo eso crea un sentido de territorio, ¿no? Y entonces ahí, cuando se toman esas tierras, es un momento para recrear un territorio maya, en este caso rebelde zapatista. Entonces, dado la importancia de la milpa en la vida comunitaria, no es de sorprenderse que las primeras actividades de los gobiernos autónomos consistió en definir los lineamientos para la implementación de una reforma agraria zapatista, incluyendo los esquemas de tenencia de la tierra y acuerdos sobre cómo cultivar la tierra. Más de un siglo de la economía finquera, sobre todo de café y de caña y del pastoreo del ganado, dejó el suelo severamente agotado y prácticamente infértil. De hecho, se estima que el 73% de la selva de la Candona fue deforestada durante el siglo XX, una de las razones principales siendo la tala de árboles para limpiar terrenos para la ganadería. El 17 de noviembre, las tierras recuperadas estaban tan erosionadas después de tanto tiempo de tener el ganado ahí pisoteando el suelo, que durante los primeros años de las nuevas comunidades era casi imposible cultivar el ixín y tener milpa. Los pobladores de estas comunidades recuerdan que no solo el suelo había perdido sus nutrientes, sino que el pasto estaba repleto de garrapatas, que antes se alimentaban de la sangre del ganado. Caminar por el campo implicaba exponerse a miles de estos pequeños parásitos, y a mí me tocó en varias ocasiones y fue muy desagradable. Pasaron varios años antes de que la tierra recuperara su fertilidad y otro tipo de animales y de vegetación, más benéficos y menos dañinos, se apropiaran del espacio. Pues para mí aquí la garrapata parece una metáfora, pero también es algo muy literal, saber qué te decía, qué había generado esta relación humano-tierra vía el ganado, a tal grado que solo existía garrapatas en ese terreno, en ese campo, y cómo la recuperación lenta a través de los ciclos agrícolas hace que haya una vegetación y un ecosistema muy diverso sobre esas mismas tierras. Entonces, para mí eso implica restablecer este vínculo con la tierra por medio de la autonomía, y eso implicó reponer los nutrientes del suelo. Fue un compromiso, como dije, que demoró varios ciclos agrícolas y que promovió la sanación mutua entre la tierra y la población celtal y tojolabal. No es que ellos sanaron porque ya tenían milpa, sino que en poder cultivar la tierra también sanaron la tierra, ¿no? Entonces es una sanación colectiva cuando ya estaban en condiciones, esas cañadas ya estaban en condiciones insostenibles. Al mismo tiempo implicó reinventar técnicas agrícolas, no solo a partir de los conocimientos que los ancianos compartieron y transmitieron entre generaciones, sino también de lo aprendido en intercambios agroecológicos con diversas organizaciones campesinas en México y en otros países, por ejemplo con el movimiento de los Sin Tierra en Brasil. Algunos de los primeros acuerdos de las asambleas municipales consistieron en prohibir el uso de pesticidas y fertilizantes químicos, al igual de prohibir la tala de árboles para que los bosques se pudieran recuperar después de años de deforestación. A la par establecieron milpas colectivas en que todas las familias de las comunidades zapatistas tienen la responsabilidad de trabajar por turnos y cuya cosecha forma parte de un fondo colectivo. Fue a partir de estas prácticas agrarias enfocadas en la milpa
en algo tan básico como es el maíz, el Ixín, que el resto de las esferas de la autonomía tomaron forma. La Comisión Autónoma de Salud, por ejemplo, está íntimamente ligada al cuidado de las milpas y de los bosques. Sus actividades resaltan que la salud no es la ausencia de una enfermedad, sino el bienestar del corazón comunal y de las relaciones entre las plantas y los humanos, que le dan fuerza al cuerpo colectivo y a la tierra. Por su lado, el currículo autónomo en las escuelas primarias zapatistas tuvo como punto de partida y nodo central los conocimientos que le dan vida a los cultivos, lo que la antropóloga María Bertelli en algún momento llamó las pedagogías de la milpa. A su vez, el Ixín, como anclaje de las relaciones socionaturales promovidas por la autonomía, repercute en las discusiones de decisiones que tomarían las asambleas municipales a nivel de los caracoles respecto a los terrenos recuperados. Regiones autónomas optaron por el uso comunal de la tierra, que es distinto a una propiedad comunal, ¿no? Pensamos que lo comunal tiene un título, pero en este caso no hay título porque el Estado, bueno, porque es un ejército rebelde, es una autonomía al margen del Estado, el Estado no va a reconocer esos títulos, pero tampoco el gobierno autónomo no da títulos colectivos. Más bien, el sentido de pertenencia a una comunidad y a ser parte de un territorio se da a través del derecho de sembrar la milpa y la participación en las actividades comunales. Las familias que habitan una comunidad zapatista tienen el derecho al uso de las tierras recuperadas siempre y cuando participan en las asambleas y cumplen con los trabajos comunales, incluyendo el cuidado colectivo de los manantiales y de los sistemas de agua, el cultivo de las milpas familiares y el trabajo agrícola en los campos de cultivo comunitarios. Entonces, a través de esta acción, ¿no? Esta relación con la tierra, que entonces uno es parte de tierras comunales, no es el título que lo toma. Las tres comisiones, ahorita que mencioné, la de salud, de educación y de trabajo agrícola, sostienen el proyecto de la autonomía en 17 de noviembre, en este municipio autónomo, porque la combinación de sus actividades genera las condiciones para una noción integral de salud, entendida como aquellos estados comunes que le otorgan fuerza a la comunidad, incluida la naturaleza. A su vez son condiciones cotidianas que posibilitan el Ekil Kush Lejal, que es un concepto celtal que se refiere a una vida existencia colectiva digna entre los seres humanos y entidades no humanas. L'Ekil Kush Lejal se refiere a una fuerza colectiva integral, impulsada por una conciencia comunitaria que pone en el centro del cuidado de los territorios, los espíritus, los ancestros, y todas las actividades entre hombres y mujeres que en su conjunto sostienen el colectivo. En un sentido complementario, y esto es un poco en un sentido complementario a lo que me refería antes, de intelectuales de los pueblos originarios y también afrodescendientes en Latinoamérica han estado haciendo contribuciones fundamentales para reconceptualizar los cuidados como prácticas comunales que posibilitan la permanencia de la vida, ¿no? Eso tiene que ver con sustentabilidad. Entonces, con todo este recuento, ¿no?, que les acabo de hacer, me quedé pensando si la palabra cuidado o los cuidados puede expresar todo esto. Yo lo siento un poco limitado, ¿no? Me siento, el concepto siento que restringe nuestra capacidad de entender a qué me estoy refiriendo. Entonces, busqué a una amiga, a Vicky Velasco, que es una lideresa celtal, con la que trabajé en colectivos de producción de mujeres en los 90s y en la década de los 2000 en los municipios autónomos, y que después de muchos años de no vernos coincidimos en este encuentro de mujeres en el 2018. Entonces, como ella había estado ahí, la busqué por WhatsApp, gracias a WhatsApp que puedes estar en contacto con gente que bajo otra situación sería casi imposible. Y le conté un poco estas reflexiones que les acabo de compartir y le dije, ¿tú piensas que los cuidados, la palabra cuidados en Castilla, como se refieren al español, es suficiente o qué palabra utilizarías tú en celtal? Y es cuando ella se refirió al título de la ponencia, ¿no?, de Cananyatel Lunquinan.
Y ella me dijo porque este concepto se refiere a que todas y todos cuidan y aportan al cuidado colectivo de la tierra, que es el todo. No es que estamos encima de la tierra, es que somos parte de la tierra. De nuevo, evitando la infraestructura, y ahí está el humano encima, ¿no? Y lo que dijo Vicky fue lo siguiente. Dijo, cada persona es Canán Lunquinar. Canán ahí es en singular, porque cuida la tierra y eso se vuelve plural. Ese Canán, ese cuidado, se convierte en un Canán Lekil Gushlejal, en cuidar la vida existencia digna. Cuando hablan los ancianos en la comunidad, cuando hay una asamblea o cuando hay un festejo y le rezan a la naturaleza, en todos esos momentos de las esferas cotidianas de la comunidad, hablan del gran respeto que le debemos mostrar a la tierra. De ahí sobrevivimos, de ahí somos. Ahí entra todo lo que es el respeto. Entonces, cuidado quizás no contiene el peso que ella le está dando al respeto, ¿no? Que las interacciones socionaturales se basan en este vínculo basado en el respeto. ¿Cómo entendemos el respeto a partir de los cuidados? Que es muy distinto pensar los cuidados en una lógica producción-reproducción donde yo, empleada doméstica, te cuido a ti, ¿no? Mi fuerza vital está hecha o está obligada a atenderte a ti, ¿no? Eso es otro tipo de cuidados. Me refiero a este cuidado interdependiente a partir del respeto. Cuando nos referimos a ese respeto, no es solo algo hablado, sino es lo que viven desde el corazón, es la forma en que caminamos y nos relacionamos, es lo que le da sentido a la autonomía. Entonces quiero ir pensando en qué tiene que ver eso con el tipo de prioridades que debemos imaginar y escuchar, que ya tejen, no es que es una posibilidad que está más allá, ¿no? Que tenemos que crear, sino que con este afán de escuchar de manera detenida, ya son cosas que están sucediendo, nomás a lo mejor no siempre los estamos escuchando porque pensamos que es una acústica de fondo. Y de hecho, lo que estaba diciendo Vicky no es una palabra única, ¿no? Sino más bien creo que resuena con lo que están diciendo diferentes intelectuales de los pueblos originarios en Mesoamérica. Y me voy a referir a Gladys Tzultzul de Guatemala, que ella ha argumentado que las responsabilidades colectivas que sostienen una vida sociopolítica y espiritual comunal son fundamentales para las prácticas de los gobiernos autónomos. Ella se refiere a cómo el trabajo comunal permite horizontes éticos basados en la interrelación entre la toma de decisiones y la energía social necesaria para vivir colectivamente, ¿no? Si las políticas extractivistas de nuestros cuerpos y territorios están haciendo eso, extrayendo, entonces ¿hacia dónde tenemos que volcar para ver dónde se está revitalizando, alimentando, potencializando esta energía social necesaria para vivir colectivamente? Y ella ofrece como ejemplo el mantenimiento del agua en su pueblo. Explica que para la gente en su pueblo es una vergüenza si tú bebes agua, ¿no? El líquido vital que necesitamos sin haber trabajado para limpiar los tanques de agua. Y para limpiar los tanques se establecen horarios, turnos, acuerdos colectivos, es decir, tienen que tomar muchas decisiones para poder limpiar el tanque de agua. El agua potable es posible a través de ese conjunto de acciones colectivas y tomas de decisiones. Por esta razón la comunalidad, insiste Tzultzul, no es una identidad, sino es una relación social o una relación socionatural. Es una manera de darle forma y sustento a esa vida colectiva. Es una ética política que poco tiene que ver con una ética del trabajo o una ética basada en la producción y productivitis. Tzultzul insiste que este tipo de expresiones de autonomía son un arquipélago de posibilidades materializadas que generan fisuras dentro de la base colonial, racial y patriarcal sobre la que se fundan nuestros estados latinoamericanos. Entonces pongo en diálogo, con esto ya cierro, el argumento de Tzultzul, ¿no? de cuál es esta ética que le otorga una energía vital, socionatural, en contraste a la extracción de la fuerza vital, con lo que dice Vicky Velasco del Cantayel Lunquinar, y
con lo que cierro es esta invitación de colocar el Cantayel en el centro de la acción política. Es una ética política que evita desplazar los cuidados al plano de la infraestructura e insiste en ampliar sus posibilidades transformativas, no solo dentro del territorio maya rebelde, sino como parte de una caja de resonancias de bajos decibeles que potencia la vitalidad colectiva de una existencia digna entre esas islas, ¿no? que tienen esta fuerza vital. Entonces, y con esto cierro, lo que en este largo recorrido y en estas pausas de entender y de poner la atención sobre cosas que parecen bastante insignificativas, les quiero dejar primero con que las posibilidades de gestar otros modos de interacción, de relaciones intersubjetivas socionaturales, ya se gestan, ¿no? Eso implica que tenemos una responsabilidad individual y colectiva de saber cómo escuchamos y cómo damos cuenta de ello. Entonces, y ya cuando uno es capaz de escuchar, ¿qué haces con ello? ¿No? Y cómo lo llevas al plano, no de buscar la receta. Aquí para nada quise decir que la autonomía zapatista es la onda y que tiene la solución a todos los problemas. Es un movimiento social, como todos, repleto de contradicciones, con límites, con cosas muy complicadas. Pero lo que quise decir es que ahí, si nos detenemos a escuchar, hay posibilidades, hay pistas, hay claves que nos están hablando y que nos invitan desde cada campo disciplinario, desde cada investigación que todas y todos ustedes están haciendo, a quizás girar la mirada ligeramente hacia un lado, ver que está ahí y elevar eso al rango de otras prioridades y ver que se va reacomodando cuando sucede ello. Entonces, bueno, con esa invitación las dejo y les agradezco su paciencia por haberme escuchado todo este tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariana, muy interesante. Le voy a pasar la palabra a Elena para que nos haga una breve reflexión sobre lo que nos dijo Mariana. Y les recuerdo que estamos pasando las preguntas directamente a Mariana para que las vaya revisando y vaya a contestar. Al terminar, Elena va a contestar las preguntas. Entonces, si tienen más preguntas, por favor, levántenlas y las recogemos. Y Elena, adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. No voy a tomar mucho tiempo para que dejemos a las preguntas, pero quiero nada más como resaltar algunos puntos que nos hacen reflexionar, ¿no? En la plática de Mariana, pues con otra visión teórica, ¿no? Otras ontologías, otras epistemologías a lo que estamos acostumbrados desde las ciencias naturales, pero incluso también desde varios marcos teóricos de las mismas ciencias sociales, ¿no? Entonces, pues las preguntas que nos invita Mariana precisamente se reflejan en qué significa y qué implica defender la vida, ¿no? En medio de las dinámicas de despojo y devastación que las lógicas del capitalismo impulsan. Y ella muy bien nos habla, ¿no? De esta interrelación entre cuerpo y territorio en despojo y en violencia. Y creo que ese es un acercamiento nuevo, ¿no? Que viene desde todo el análisis de las feministas decoloniales, ¿no? Pero igualmente, ¿no? Que se juega en aquellas luchas que al tiempo de defender ámbitos de vida comunes ponen en el horizonte político la defensa de la vida misma en el centro de sus disputas. Cómo los pueblos amerindios conciben y defienden las tramas del mundo compuestas por una diversidad de entidades, subjetivadas o no, que se hayan entrelazadas de una manera inexplicable. Ahora, estamos más acostumbrados al discurso, ¿no? Del antropoceno, pero no sé si nos hemos puesto a reflexionar sobre cuál es, ¿no? El discurso que encierra el antropoceno en términos de esa relación humano y naturaleza. Y lo que pone énfasis es que lo humano está fuera de lo natural, es decir, lo humano está separado de la naturaleza. Y lo que, como muy bien Mariana mencionó, tanto ella como muchas de las antropólogas que mencionó, ¿no? Ulloa, Escobar, etcétera, pues lo que
se plantean es necesitamos de pasar de a otra relación naturaleza-cultura y cómo romper con esa dicotomía. Por lo tanto, entonces es una nueva mirada, ¿no?, a ver esas ontologías amerindias que dan cuenta de que diversos seres no son humanos o no son humanos en sus mundos, que esa división, ¿no?, entre más que humanos y humanos ya no se diluye completamente y que además no tienen esa postura antropocéntrica, y en las cuales entonces lo que nos está reflejando son de un entramado, ¿no?, de un entramado de la vida, de un tejido de la vida. Entonces creo que los conceptos de los cuales nos habló Mariana, el taller urquinal, ¿no?, como cuidados de la vida, y el Ekiri Kushleja, que es una vida, ¿no?, de existencia digna en común, pues nos encierra esos valores, ¿no?, que nos hace repensar en esas situaciones de caminos diferentes hacia sustentabilidades. Lo que nos, digamos, aflige, lo que nos preocupa, ¿no?, es como todos ahorita, ¿no?, en México, como pueblos que han sufrido tanto en términos de ese despojo territorial, del despojo cultural, del despojo lingüístico, cómo, ¿no?, empezar a hacer esos entramados de la vida, ¿no?, cuando pues ahorita Chiapas está desgarrando, ¿no?, entre los carteles, entre los dos carteles que dominan a México. Entonces, ¿cómo generar, ¿no?, y regenerar esas relaciones de cuidado entre los diversos seres que componen los múltiples mundos? Y creo que el concepto del Ekiri Kushleja precisamente nos traza como un mapa de horizontes políticos, ¿no?, anticoloniales, basados en esos cuidados colectivos de vida que nos reflejan existencias y posiciones completamente fuera, ¿no?, de las estructuras de ese poder colonial. Y lo que nos hablan son esas ontologías relacionales, esas tramas de mundo compuestas por esa diversidad de entidades, y donde la temporalidad no es teleológica, no es de aquí para allá, ¿no?, sino es una temporalidad espiralada, donde la historia siempre está en un devenir. No se espera un final, sino una transformación continuamente. Y cómo, ¿no?, a través de poder desarrollar diferentes metodologías, ¿no?, escuchamos, como decía Mariana, esas narrativas cosmológicas, ¿no?, a través de mitos, a través de sus sueños, a través de relatos, cantos, experiencias vividas, historias, que nos reflejan esos cambios de mundo que los actuales indígenas viven en nuestro país, pero que al mismo tiempo se interrelacionan entre animales, plantas, montañas, los muertos, las piedras, los espíritus dueños, que son subjetividades entre quienes se deben tejer esas relaciones políticas que garanticen la continuidad de una sociedad plural. Creo que sería importante poder discutir un poco más ese concepto de cosmopolítica, ¿no?, de la que nos menciona Mariana, y del giro ontológico. ¿Por qué del giro ontológico? Pues porque es una corriente, ¿no?, en las humanidades que nos ayuda a comprender que la naturaleza está más allá de la división dual de la modernidad. Se opone a la idea de que el mundo se divida en esa naturaleza y cultura, y precisamente es una reacción al giro lingüístico que décadas anteriores hubo. Es decir, todo es un producto, ¿no?, de una interpretación. El mundo lo construimos a partir del mundo y de la narración. Lo que existe es una multiplicidad de mundos y no solo un mundo interpretado de diferentes formas. Hay mundos que producen precisamente esos mundos. Y no solamente los seres humanos producen esa realidad, sino que la realidad es producto de esas relaciones colectivas entre humanos, no humanos, objetos, etc. Ahora, Mariana mencionó lo cosmopolítico, y cito textualmente, dice, en términos del conjunto de nociones de lo político que tejen otras posibilidades de existencia que los humanos establecemos entre tiempos, con la naturaleza, los espíritus y los ancestros, y se expresan sobre todo en luchas por las condiciones de vida colectivas y por el territorio. Así que entonces, este concepto de cosmopolítica nos ayuda para entender cómo se dan esos enfrentamientos en los conflictos socioambientales, ¿no? Y
Voy a poner solamente también un ejemplo que Gleiser nos da, Mario Gleiser, cuando nos explica cómo hay enfrentamientos en los Yishiro del Paraguay, donde para unos son recursos naturales, mientras que para otros, ¿no?, son el tejido de la vida, o son esas relaciones imbricadas, ¿no?, en sus prácticas de pesca. Y ¿no?, utilizando este concepto de cosmopolítica, pues de lo cual nos habla es que precisamente se enfrentan formas totalmente distintas de ver a esos mundos. Para el gobierno paraguayo no eran recursos naturales, para los Yishiro son entes, son procesos, son esas redes del tejido de la vida. Por lo tanto, entonces, en esta crítica que hace Gleiser nos cuestiona, ¿no?, la política racional en los conflictos socioambientales, pero también cuestiona las herramientas conceptuales con las que las ciencias sociales o las ciencias, ¿no?, de la sustentabilidad han tratado de captar lo que está más allá de la política racional. Y más bien tendríamos que entender entonces estos procesos de cosmopolítica. La política racional desacredita las demandas indígenas, campesinas, populares, urbanas, todo movimiento social, en términos de poner a la irracionalidad que entorpece el desarrollo. Y por ello propone, ¿no?, esa multiplicidad radical y la ontología política desde esa conceptualización. Ahora, a partir de este término, ¿no?, este concepto de cosmopolítica, lo que se nos propone es no correr tan rápido, ¿no?, a definir de qué se trata un conflicto socioambiental o por qué tenemos ese conflicto socioambiental. Porque primero, ¿no?, la ontología política no apunta precisamente a proveer un relato veraz de lo que está ocurriendo, sino a generar múltiples relatos que abran posibilidades para sostener ese compromiso negociado hacia un pluriverso que plantea precisamente la ontología política, ¿no? Y en eso están, pues, muchos de los autores que mencionó Mariana, incluida ella, ¿no? Ahora, ¿cómo entonces diversificar esa visión de futuros deseables, ¿no? ¿Cómo hacer procesos colaborativos entre diferentes actores, entre diferentes sectores, cuando tenemos precisamente estas ontologías relacionales tan distintas? ¿Cómo damos atención a problemas socioecológicos cuando se nos hace difícil definirlos colectivamente, pero que finalmente nuestro objetivo sería definirlos, ¿no?, de una manera colectiva, de una manera consensada, de una manera co-construida en términos de conocimientos, valores, prácticas y poderes? Ahora, en esta diversidad de posibilidades de interacción, pues también se da, ¿no?, una diversidad de resistencias, como dicen, ¿no?, los autores de la ontología política, ¿no?, como David Copenagua o como Aydin Krena o Marisol de la Cadena, que lo que nos hablan es de lo que marca la diferencia en esas resistencias es que precisamente los movimientos pueden comunicarse, y es ahí donde es lo importante y lo interesante de encontrar esos mecanismos, esas formas de ver cómo, ¿no?, se puede comunicar y cómo nos podemos comunicar entre, ¿no?, los diversos movimientos, entre los diversos actores que estamos persiguiendo objetivos comunes. Me voy a saltar con lo de Yasnaya Aguilar, que la mencionó Mariana, ¿no?, pero solamente, digamos, como recapturando algunas de sus ideas, es estas resistencias al racismo, estos intereses, ¿no?, que han despojado sus territorios y sus fuentes de vida, pues lo tenemos que considerar en nuestra historia, donde, ¿no?, como país latinoamericano, donde tenemos toda una heterogeneidad o esos pluriversos que hay que ir descubriendo, ¿no?, y que hay que ir entendiendo y que hay que ir comunicándose entre no solamente ellos, sino nosotros y los demás. Y solamente, pues ya voy a terminar con dos puntitos, ¿no? Y es en términos de los propios zapatistas, ¿no?, que decían desacatar acatando. Es decir, que es una estrategia de resistencia, y para ello es una búsqueda, ¿no?, de estrategias para evitar la obediencia a aquello que supone una afrenta.
integración y desaparición de formas de organización políticas, territorios, formas de vida, ¿no? Que debemos de ir reconstruyendo, que debemos ir co-construyendo conjuntamente. Entonces yo con esto termino para poder dar oportunidad a pues, todas las preguntas que se hayan producido con la plática de Mariana. Muchísimas gracias. Bueno, pues te llegaron muchísimas preguntas. No sé, tendrás unos 10 máximo 15 minutos para contestarlas. ¿Sí? Gracias. ¿Ya? Sí, ya. Muy bien. Pues muchísimas gracias por las preguntas y las reflexiones y las felicitaciones que también agradezco. Tengo como 10 minutos más o menos. ¿Sí? Ok, los estoy agrupando hay algunas que tienen que ver exclusivamente sobre el zapatismo, otras que tienen que ver con, bueno, está muy bien, estoy hablando de un ámbito rural, pero que pasa en los centros urbanos, ¿no? Otras sobre las instituciones o estructuras que deben plantearse, y en fin, entonces por ahí los voy a ir agrupando para poder contestar. Hubo un par de preguntas respecto a cómo aprender a escuchar. Y no sé si tengo ni una receta ni una respuesta propiamente. O sea, lo que preparé para presentar hoy con ese ejercicio de la escucha. Y yo diría, y esto tiene que ver con mi disciplina o cómo yo entiendo la antropología. Para mí lo más interesante de la antropología no es un estudio sobre la alteridad o de las culturas humanas, sino más bien es, y esto lo hace la etnografía, que es prestar atención en lo que parecen ser gestos, ¿no? También los que están conocen algo del mundo artístico es un poco eso. A veces un artista visual puede investigar un tema por años y al final la obra es lo que parece ser un gesto, una síntesis, ¿no? O lo que parece ser algo menor, pero ese es el punto de entrada para elaborar todo lo que fueron 10 años de trabajo de investigación. Creo que la antropología hace algo parecido. Te enseña a fijarte en lo que parece ser un gesto o un detalle, y no es un detalle, más bien y no se vuelve detalle cuando aprendes a ponerlo en diálogo con otros elementos que parecen ser detalle. Es decir, cuando vas tejiendo distintos elementos, y que las mejores etnografías hacen eso, de repente ves el mundo de otra manera, ¿no? Lo que aparente ser muy visible, de repente ya no tiene mucha relevancia y ves las cosas de otra manera. Y eso modifica tu accionar, ¿no? Tu manera de moverte en el mundo, de entender el mundo. Entonces, no es una respuesta muy contundente, pero sí más bien es ese tipo de invitación que fue el objetivo de esta charla, de que las alternativas ya se gestan, ya existen. Sí requiere mucha creatividad, como insistió Brigitte ayer, pero no es porque es hacia un futuro, es porque las temporalidades ya nos están hablando, ya están ejerciendo, ya están gestando. Y el desafío consiste en ese trabajo de tejer, de remendar, ¿no? Entonces eso sería un poco mi respuesta parcial a las preguntas respecto a la política de la escucha. Hubo una pregunta sobre qué tipo de estructuras se deben plantear en relación a lo que estuve planteando. Y ahí yo, cuando leí la pregunta, regresé a una charla de Rita Laura Segato,
antropóloga feminista de Argentina que vive en Brasil, que trabaja en las luchas contra los feminicidios y contra la pedagogía de la igualdad que sostiene las masculinidades dominantes en este mundo. Y fue en el contexto de la pandemia. Yo creo que la pandemia tiene muchas claves y no sé si ya estamos en condiciones de detenernos y escuchar qué aprendimos en la pandemia, ¿no? En parte porque no sé cómo lo vivió cada quien, pero en mi caso fue horrible. Y entonces creo que hay un impulso de, bueno, ya pasó, ya no quiero saber nada, pero creo que hay muchas claves ahí. O sea, las y los que estamos acostumbrados a siempre estar fuera en la calle, estarte moviendo, haces tu investigación, te pones a leer, vas a eventos sociales, de repente todo se redujo a un espacio, en mi caso un departamento en la Ciudad de México, que fue bastante complicado con un niño chiquito, mi pareja. Y las tareas del cuidado se volvieron el centro, ¿no? Teníamos que sobrevivir. Se trataba de una sobrevivencia, no era un asunto menor. Entonces yo me empecé a dar cuenta que aunque soy mamá, entonces los cuidados son una parte constante de mi vida cotidiana, pero son una parte mínima, porque lo demás es como el acelere de la calle, el ritmo del trabajo académico, de las investigaciones y demás. Y de repente todo se centra en los cuidados, en cómo sobrevivimos. Y entonces en ese contexto, Rita Laura Segato le hacen preguntas, porque pues, todos estábamos escuchando webinarios y charlas, porque no había mucho más que hacer, salvo cocinar y limpiar constantemente. Y ella dice, invita a domesticar el Estado. No domesticar en el sentido de que domesticas al perro, ¿no? O sea, sino más bien convertir el Estado. ¿Qué sucedería si el Estado, en lugar de estar, y ahí viene mi respuesta en las estructuras de institucionalidad, el Estado está volcado a la producción, ¿no? A que la economía siempre esté mejorando, a producir más cosas, a producir debate político, a toda la producción que implica las estrategias políticas detrás de la toma de decisiones. El Estado es en esencia muy masculino en su funcionalidad. Entonces cuando ella hace esa invitación dice, y si la función de un Estado o de una institución o de una estructura tiene que ver con los cuidados, no cómo aprobamos estas leyes para mejores derechos para las trabajadoras del hogar, porque eso es lo que posibilita que las mujeres de clase media puedan salir de sus casas y puedan trabajar, ¿no? Y entonces se vuelve un asunto menor, pero el enfoque en realidad es que queremos que más personas salgan de sus casas a trabajar más, ¿no? ¿Cómo sería un Estado, una institución, si en lugar, nuevamente, que los cuidados son la infraestructura que posibilita producir, trabajar, estar en todas estas actividades, los cuidados están en el centro? En ese sentido se refería a lo doméstico en el del Estado, ¿no? Domesticar el Estado. Entonces me quedo pensando mucho en ello, porque las instituciones sí están ubicadas ahí. Y de nuevo yo pienso que cuando la vida cotidiana se redujo a sobrevivir y se redujo a cuidarnos en espacios, en muchos casos reducidos, y sin poder interactuar de manera presencial con las y los demás, yo escribí una serie de ensayos más de filosofía y de arte y un tipo de autoetnografía sobre los sentidos en la pandemia, y ahí empecé a trazar rutas. Por ejemplo, la comida que llegó a mi casa, ¿cuál fue la cadena? ¿Quién lo produjo? ¿De dónde viene? ¿Por qué cantidad de camiones tuvieron que trasladar ese producto para que llegara a mi casa, para que yo lo pudiera comer y tener alimentos? O sea, hubo una destilación de lo cotidiano y yo me empecé a hacer preguntas muy básicas. De nuevo, en este afán de escuchar la acústica de fondo, la infraestructura, que a veces no estamos ahí pensando en ello por el acelere de lo cotidiano, por este afán de producir. Entonces ahí yo creo que la invitación también vinculada a las preguntas sobre las
política de la escucha es que regresar a los aprendizajes de la pandemia, ¿no? Porque ahí los cuidados están en el centro. Y eso me lleva a las preguntas relacionadas a lo urbano. También me quedé pensando mucho en esos tiempos de pandemia, en qué es mi territorio, ¿no? Porque como estaba en un departamento y tenía que imaginarme tiempo-espacio, pero no estaba caminando en ese tiempo-espacio, estaba encerrada. Empecé a pensar mucho en las rutas que tomo, quiénes viven en esas rutas, quiénes son los que producen alimentos en el sur de la Ciudad de México, y quiénes son los que de manera indirecta están generando elementos que yo necesito para vivir y qué les estoy ofreciendo a ellos para también sobrevivir, ¿no? Cosas, nuevamente regresando a lo básico, quienes tenían restaurantitos al lado de mi casa y cómo íbamos a pedir comida para estarlos apoyando a todos, quienes tenían que trabajar a fuerzas porque eran parte de la economía esencial, entonces cómo uno está pendiente de ellas o de ellos. Entonces, empecé a pensar mucho en el territorio urbano, que es muy distinto obviamente al rural, pero no por ello no hay un territorio, no entendido como territorio de un pueblo originario, aunque la Ciudad de México pues, sí es una ciudad que está en un territorio náhuatl, ¿no? Sino el tejido de relaciones con un entorno y con las personas con las que uno está interactuando todos los días, esto crea un sentido de territorio y crea un sentido de respeto y de obligaciones hacia el otro y hacia la otra y hacia el sistema de agua en la Ciudad de México que se está colapsando en relación a todo ello, ¿no? Entonces es más bien donde creo que no es ausente, más bien no le damos la importancia o quizás no lo estamos viendo y por lo tanto no estamos colocando las responsabilidades cotidianas en ese tipo de interacciones socionaturales afectivas que son parte de lo que nos posibilita vivir en un lugar urbano. Y a ver, ya casi, sí. Bueno, y las otras preguntas tienen que ver con cosas muy puntuales del zapatismo, como la figura de Marcos en el levantamiento. Y bueno, mi charla fue más bien sobre lo cotidiano. Yo escribo sobre lo cotidiano, más esta micropolítica y no la política en mayúscula. Y hubo una pregunta también sobre el zapatismo respecto a la cosmovisión del territorio y de la religión. Y bueno, yo creo que hay parte de las discusiones sobre la sustentabilidad tiene que ver con lo material, pero también tiene que ver con lo inmaterial, con el respeto que uno le tiene a los antepasados, con los diferentes espíritus según lo que cada quien, las creencias de cada quien. Y creo que eso es debe ser parte de la discusión de las reflexiones de los andares. Entonces, de nuevo, nuevamente por su paciencia, por sus preguntas, por escucharme, y me va a dar mucho gusto escuchar las mesas.